Bueno, Dios es fiel. La fidelidad. Eh, este otro importante atributo que, que pues tiene que ver o revela cómo es este Dios, el Dios de la Biblia. Eh, es hermoso, saber que estamos siguiendo a un Dios completamente fiel. Cuando hablamos de la fidelidad, um, es como, es como decir que alguien, o sea, va a estar allí, o sea, pase lo que pase, no importa las circunstancias, esa persona va a estar contigo. Si esa persona se comprometió a acompañarte, eh, no importando lo que ocurra, eh, eh, eso es fidelidad. Entonces aquí el ser más fiel en el universo ya es Dios. Entonces eso es hermoso porque nosotros lastimosamente vivimos en una sociedad en donde las personas carecen de fidelidad. Los, los lugares donde se preparan los divorcios, los tribunales de familia, eso, eso hay muchos casos de infidelidad, donde supuestamente juraron, dieron su palabra de que le iban a ser fiel, de que siempre iban a estar con esa persona, ¿ya? Con ese hombre, con esa mujer, pero llegaron las circunstancias a los 3 meses o a los 2 años y se les olvidó ese voto que hicieron, esa promesa. Así que ese no es el caso del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, Él ha prometido ya estar con nosotros y no importa lo que ocurra, Él permanece. Como dice allí el texto en la pantalla, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hay un texto que quisiera mostrarle, está en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Me parece este texto muy diciente, muy claro, que corrobora pues lo que les he venido diciendo. Si fuéramos nosotros infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Ya, Él no es como nosotros los seres humanos. Y después dice, Él no puede negarse a sí mismo. De manera que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, se refiere a esto, que Él no puede negarse a sí mismo. Con los seres humanos sí ocurre pues a menudo eso, ¿no? Prometemos algo, nos comprometemos con alguien y con el tiempo pues negamos ese compromiso. Así que el cristiano y el que entra al camino de Dios puede tener la seguridad de que Dios no le va a abandonar. El Señor Jesús en una ocasión dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no lo rechazo. O sea, yo
si tú vienes a mí, yo voy a estar contigo hasta el fin. Así que qué hermoso es ser consciente, en especial nosotros los creyentes, qué hermoso es ser consciente, saber de que el Dios que está con nosotros, Él no nos va a dejar a medio camino abandonados, sino que Él es fiel. Amén. Es capaz de cumplir lo que promete. Es el Todopoderoso. Hermano Will, ¿algo más para hablar de la fidelidad también? Bueno, hermano Donay, realmente cuando nosotros entramos al tema de la fidelidad, bien lo decía Tomás, es algo, una perfección, otra perfección de Dios, ¿no? De todo lo que es Dios. Y nos muestra ese nivel de Dios de en todo ser recto, coherente, va muy de la mano con la justicia. Es esa manera de ver a Dios no cambiante, un Dios que no cambia, que no varía, que su fidelidad realmente, si algo nos deja ver, es que su fidelidad no va a cambiar. Y cuando la Biblia nos habla de esa fidelidad de Dios, nos habla precisamente de que Él es fiel en todo, en todo. Y el salmista precisamente nos habla de esa fidelidad de Dios porque Él la vio, Él la experimentó. Y es precisamente David quien tiene que hablarnos allá en el Salmo 119 acerca de esa fidelidad de Dios. Y me gusta este pasaje. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Noten la fidelidad de Dios. Y esto nos da una garantía a nosotros de nuestra confianza en Él y por qué realmente vale la pena estar en Él. El salmista dijo: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación, escuche eso, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Así que si algo vemos aquí en este salmo y la expresión del salmista es hablar acerca de ese atributo de Dios y cómo ha perdurado por siempre. Y eso nos lleva a tener una plena confianza en que Dios es fiel, y saber que Él no cambia nos garantiza a nosotros que en Él lo que es sí, pero también lo que es no. Y permítame decirle algo, compañeros. La fidelidad de Dios y hablando de ella de la mano con la justicia, es algo interesantísimo cuando está a favor nuestro, pero también es algo de mucho cuidado cuando está en contra nuestra. No sé si logré darme a entender con ello. Cuando realmente nosotros caminamos de la mano en la voluntad de Dios, la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas y su palabra se va a cumplir en nosotros. Pero cuando el ser humano camina en contravía de lo que Dios quiere, de los designios de Dios, la fidelidad de Dios también va a ser a la misma proporción, que Él es fiel. Y en eso quiero traer un ejemplo. Dios no paga, Dios retribuye. Y este es un dato interesante en la fidelidad de Dios, porque cuando una persona trabaja para un patrón, su jefe, y él organiza o llegan a un acuerdo de trabajar $100 el día, cuando ese empleado trabajó ese día y su patrón le dio $100 por ese día de trabajo, realmente allí se cumplió y le pagó lo que debía pagarle, así que no se debe más. Pero en Dios la fidelidad es diferente, porque Dios no nos paga, Dios nos retribuye. Eso quiere decir que una persona, y si miramos la parábola de los obreros de la última hora, realmente ellos trabajaron una hora, pero Dios no les pagó, les retribuyó por una hora de trabajo como si hubiesen trabajado todo el día. Cuando estemos ante Dios, Dios nos dará bendiciones tan grandes que no merecemos. Por lo tanto, no paga, sino que retribuye. Pero igual opera en el lado contrario. Cuando alguien se inclina a lo malo, Dios no le paga, le va a retribuir. Y ahí es donde el ser humano debe pensar muy seriamente en la fidelidad de Dios, porque aplica como bendición
pero también aplica como sentencia cuando tiene que cumplirse porque Él es fiel. Bueno, esto también nos tiene que hacer pensar, recuérdelo siempre, hermano, la vida cristiana. Usted y yo también debemos ser personas de palabra. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Usted y yo también debemos ser personas que practiquen la justicia, ¿verdad? Si usted es un trabajador, pues a usted no le gustaría que fuese a trabajar y que pues al final del día o de la quincena o como corresponda, no reciba lo que ahora mismo dice William, acordaron con el empleador. Pero si usted es el empleador, entonces también cumpla con su palabra, cumpla con lo que conviene. Esto es interesante porque todos estos aspectos de los atributos morales nos tienen que hacer pensar pues en nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Dios, porque como Él es, somos nosotros en el mundo.